tiempo de análisis, tiempo de entrevista, aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves, y hoy para centrarnos en la difícil situación que atraviesa el sector vitivinícola en la isla de Tenerife. En realidad, la situación complicada la atraviesa todo el sector primario de Canarias. Me decía antes de empezar esta entrevista nuestro invitado de hoy que la agricultura, que el sector agrícola se está muriendo en las islas. Hoy vamos a hablar con Jesús Corbo, que es el vicepresidente regional de Palca y el secretario insular de esta plataforma agraria libre de Canarias, que hoy, insisto, nos acompaña aquí en los estudios de Mírame Televisión. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes por haberme invitado. Bueno, gracias por estar con nosotros, Jesús, y empezamos por lo que me comentabas antes. Se está muriendo el sector agrícola. Se está muriendo. Yo lo he dicho hace 5 o 6 años y ya hemos llegado a esa zona. Se está muriendo la agricultura. O sea que todas esas advertencias no han servido para nada. Para nada, para nada. La agricultura se está muriendo. Se está muriendo. Los datos nos lo dicen. O sea, con darle un pequeño repaso nos damos cuenta que se está muriendo. Por ejemplo, nosotros teníamos 196.000 hectáreas hace 50 años y tenemos actualmente 34. De 196.000 a 34. 34. ¿Y qué ha pasado con todo ese suelo agrícola? Se ha muerto. Se ha muerto. ¿Se ha muerto porque la agricultura no es rentable? ¿Se ha muerto porque ha habido otros intereses especulativos? El gran problema de la agricultura, yo lo he dicho hace años, lo que pasa es que ya he tenido que cambiar. Hace años decía que no había repuesto generacional, que la agricultura se moría porque no había repuesto. No había padre que le dijera a su hijo que se dedicara a la agricultura, porque no había repuesto. Pero ahora he cambiado. Ahora no es que no haya repuesto, es que no hay rentabilidad económica. O sea, ahora los jóvenes están dispuestos a trabajar en el campo. Hay jóvenes que están dispuestos, hay muchos jóvenes que están dispuestos a ir a trabajar a los campos, pero no hay rentabilidad. No hay rentabilidad. Por eso el viñedo se está muriendo, no tiene rentabilidad. ¿Por qué no tiene rentabilidad? Porque es muy bajas las ayudas que dan y hay varias consecuencias de eso. A ver, la uva tiene su precio en el mercado. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué la uva no se sube un poco más para abonarle y que el agricultor viva mejor? Pues porque no puede. ¿Sabe por qué no puede el bodeguero pagar más? Porque tenemos una competencia desleal terrible que se llama la península ibérica. Están entrando a Canarias 80 millones de litros. ¿Sabes a cuánto es la media? 1,27. Con lo cual es imposible que nosotros podamos producir uva a esos precios. Esto es lo que le pasa a mucha gente que nos lo comenta, ¿no? Vamos al supermercado y vemos los vinos de Ribera, los vinos de Rioja, mucho más baratos que los vinos del país. Claro. ¿Qué explicación tiene? A mí, por entrar algo en política, sabes que mucha gente habla de progresistas, y yo digo que esto es como consecuencia de una cuestión. El progresismo no creo que sea progresista que un agricultor de Guinea o de cualquier otro sitio produzca uva o produzca cualquier producto alimentario y a bajo precio. ¿Pero por qué lo hace a bajo precio? Porque no hay seguridad social, no hay vacaciones, no hay retiro, no hay jubilaciones, y eso hace que el producto sea muy barato. Y ese producto es el que entra aquí con unos costos bajísimos, como consecuencia de la explotación de ese agricultor en ese país. Y claro, el agricultor de aquí no puede vivir con esos precios y con esa situación. Entonces, estamos en una encrucijada. Al final ustedes dependen completamente de las subvenciones del gobierno. De las subvenciones del gobierno. Por ejemplo, Portugal tiene 3.000 euros la hectárea del viñedo. Nosotros tenemos a duras penas, y ya el mes de diciembre ya terminamos de cobrar lo que nos debían desde el año 2009, porque eso lo negocié yo con el consejero antiguo, y se ha cobrado todo lo antiguo, lo anterior, que eran unos 25 o 30 millones, se terminaron de cobrar desde el año 2009, se terminaron de cobrar el 2019. Se terminaron de cobrar toda esa deuda que había con el sector vitivinícola, pero la situación es terrible. O sea, con esa deuda no se ha paliado la situación. La situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque el costo del producto está muy bajo en relación al trabajo. Por ejemplo, si el agricultor no llegara a contabilizar su trabajo, eso sería imposible mantenerlo, sostenerlo. Pero el trabajo tiene un valor. Pero él no lo contabiliza. El agricultor no lo contabiliza. ¿Por qué? Porque
tiene una pequeña cantidad de metros cuadrados, tiene 2.000, 3.000, él hace el trabajo, no contabiliza su trabajo y le cuesta el producto relativamente barato porque es pequeño la cantidad de superficie que tiene, pero eso a un agricultor que tenga más está en la encrucijada, no puede sostenerlo. Por eso digo que no hay rentabilidad y la agricultura se nos muere. Y entonces se está muriendo el sector. Se está muriendo. Mira, en cualquier caso parece una contradicción, perdona Jesús, que estemos en este mundo globalizado, en el que los mercados son completamente abiertos, pero después haya que subvencionar a los agricultores porque si no, no hay manera de mantener la agricultura local. Es que Canarias es distinto. En Canarias, por ejemplo, en la península, 10 hectáreas las hace un hombre y un tractor. En Canarias no puedes meter un tractor, porque si metes el tractor, tienes que salir tú de la finca. Si el burro se te muere, tienes que enterrarlo, la cabeza en una huerta y las patas en otro. ¿Por qué? Porque las superficies son muy pequeñas y todo es a mano del hombre. Las tijeras de podar no es un tractor, tú no puedes utilizar un tractor porque te echa fuera de la huerta. Son superficies muy pequeñas y muy costosas. La península, 10 hectáreas las hace un hombre y un tractor. Aquí una hectárea hace falta 10 hombres. Entonces los costos no... Y al final acabamos dependiendo en exceso del exterior. Acabamos en exceso del exterior. Nosotros, por ejemplo, hace 40 años importábamos 3 cosas, nada más. Importábamos azúcar, importábamos aceite, importábamos arroz y alguna cosita más, pequeñas cantidades. Eso significaba que importábamos el 8% de lo que consumíamos. Ahora importamos el 92% de lo que consumimos. O sea, prácticamente lo importamos todo ya, prácticamente está todo importado. Pero aquí somos islas, si hay cualquier cuestión que nos aísle aún más del exterior, ¿qué vamos a hacer? Yo digo más todavía, nos estamos cargando el medio ambiente y el paisaje, que eso es peor. Porque si nos cargamos el medio ambiente y el paisaje, mal asunto. ¿Qué consecuencias tiene realmente esto en el paisaje y en el medio ambiente? Muy importante. Tú date cuenta que hoy el turismo que nos visita, que es un factor importante el turismo, no es como el turismo que se venía hace 50 años, que era un turismo de tostadero. Venían al tostadero, hoy no. Hoy el turismo viene al tostadero, pero viene también a la gastronomía, al paisaje, al medio ambiente, viene a todo. Y eso no se lo estamos dando ya. En el sector de la viña, Jesús, los datos de este año han sido tremendos. Se habla de pérdidas de producciones que van entre el 30 y el 44%. ¿Esto en el día a día qué supone para...? Con respecto al año pasado, pero es que el año pasado perdimos el 30%. Date cuenta que nosotros hace años, éramos la mayor superficie de agricultura en el archipiélago. Teníamos 18.000 hectáreas. Éramos el doble que el plátano. El plátano tiene 9.000. Ahora estaremos en 3.000, 4.000. Ya, y dentro de los vinos de calidad, de las denominaciones de origen, estaremos 3.000, 4.000. Ponle que tenemos otras 3.000 o 4.000 hectáreas fuera, estamos en 8.000 hectáreas. Hemos perdido 10.000 hectáreas. Con lo cual, eso es grave. Claro, al final uno se plantea, bueno, ¿y cómo se sale de esta situación? Muy complicado. Yo he hecho propuestas al Gobierno de Canarias en de que la situación del sector vitivinícola, que es un producto especial porque no consume agua, consume muy poca agua, consume nada más que en el sur, porque el viñedo tiene ese problema. El problema del norte no es el problema del sur. El problema del sur es que le falta agua, pero el problema del norte son las enfermedades. Es un producto costoso, porque todo hay que hacerlo con mano humana, con mano del hombre, porque no hay tractores para eso, no hay tractores grandes, no se pueden meter en las fincas porque no hay capacidad de superficie y por lo tanto no se pueden utilizar. Eso implica que el costo es muy elevado. Yo estimo que el kilo de uva puede oscilar aproximadamente en 2 euros y se le está pagando al agricultor 1,30 y eso que él no contabiliza, como ya te dije, el trabajo. Si tiene que contabilizar el trabajo, adiós amigo. Pero entonces está claro que no es rentable. No, no es rentable. El viñedo no es rentable. Sin embargo, pues vemos que cada vez hay más locales o de restauración, restaurantes que se hacen llamar guachinches. Sí, pero la picaresca también es terrible. Hay picaresca. Oh, mucha mezcla. Hay vinos que están entrando a 30 céntimos, a 20 céntimos. O sea que hay vinos que se venden como vinos del país que no son vinos del país. No son vinos del país. Se mezclan con vinos de aquí un poco y ya está. O sea, eso ocurre. Sí, eso ocurre. Eso ocurre. ¿Y eso no tiene que controlarlo? ¿No lo debería controlar? Ya yo se lo he dicho al Gobierno de Canarias, que tienen que hacer unas inspecciones y unos controles muy exhaustivos. Sin embargo, los controles que se hacen son los fáciles. Controlar las bodegas que están consolidadas y autorizadas. Pero lo que entra de fuera no se autoriza, no se controla.
Hombre, hace unos años tuvimos la polémica que incluso una propia empresa del Cabildo de Tenerife, como es Bodegas Insulares, Que yo la denuncié. que lo denunció usted, efectivamente, traía uva de Chile. No, uva no. Traía vino de la península, de Chile no. De Chile hace ya más de 20 años que no lo traemos. Ya no se trae vino de Chile, No. pero sí se trae uva de Chile. No, tampoco. No se trae uva Se de trae Chile. de la península. Pero nosotros encontramos uva de Chile. No, de Chile no. Bueno, yo he comprado uva de Chile No. en la frutería, o No. la venden como uva de Chile. Puede ser que te compre de Chile la que se da en Navidades, esas que vienen, pero no. De Chile no, antes sí venía. Bueno, yo me acuerdo del REA que se les ayudaba con 20 millones de euros, pero ya no, hace muchos años que ya no está ni protegido ese vino, no entra. Aquí entra vinos de la península, pero están entrando 70 millones, 80 millones. ¿Sabes cuánto producimos nosotros? 10. 10 frente a 80 millones, pero que claro, entran de fuera. por unos costos bajísimos. Y aquí, date cuenta que la uva en la península está a 30 céntimos, 20 céntimos. Tú puedes ir al mercado y encontrarte una botella de vino a un euro. Al final está llevando esto a que muchos agricultores de la viña, muchos viticultores estén cambiando, eligiendo pues otros cultivos. Se habla mucho del aguacate. Bueno, el que llegue, porque, vamos a ver, el viñedo, en un 90%, el hombre que está en el viñedo es jubilado. Que una vez que se jubila, se dedica a esas pequeñas huertas que él tiene y las hace. Pero eso dura aproximadamente como 5 o 6 años, hasta los 76, 77. Una vez que llega a los 76, 77, su hijo la cogía. Pero ahora ya no, como te dije antes, porque no hay rendimiento económico. Entonces, esa viña se abandona. Hay circunstancias, hay posibilidad algunas veces de que el agricultor lo dedique a otro producto. En este caso, el aguacate, que se está metiendo al aguacate últimamente. Pero no todo. ¿Por qué? Porque las fincas no están en condiciones, el viñedo es otro sistema de cultivo que no tiene nada que ver con el aguacate necesita huertas limpias. El aguacate es un producto esencial, importantísimo para nosotros en Canarias. ¿Por qué? Porque es un producto que no lo produce nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque el nuestro tiene 24, 25 de materia grasa, el que compramos por ahí tiene. La ventaja que tenemos en Canarias, ¿sabes cuál es? Que hay que buscar una solución a Canarias, hay que buscarla, la que sea, se la tienen que buscar, hay que inventársela. Por ejemplo, hemos logrado que aguacate y los subtropicales no pueden entrar en el archipiélago. Entonces, ¿por qué después tenemos los precios tan altos como los ¿Por tenemos? qué? Porque Precisamente porque no entran de fuera. Porque esto es oferta y demanda. Claro. Pero lo que no vamos a hacer es cargarnos la oferta y la demanda para cargarnos todo. Tenemos que sostenerlo así, de esa forma. Nosotros estamos manteniendo el aguacate porque su precio es rentable y porque es un producto que no tiene semejanza en el mercado. El aguacate nuestro es una maravilla de producto. Lo que pasa es que para el consumidor es un poco caro. Sí, no cabe duda que es un poco caro. Por eso se está arbitrando la medida de sembrar un poco más para que el producto no sea tan caro, pero sí tenemos que hacer una cosa, hacer un gran esfuerzo en poderlo mantener y en las circunstancias que están, porque si no, también se acabaría. ¿Pero es tan alto el coste o realmente...? No, el costo no es muy alto. Realmente es una cuestión de la demanda. Es cuestión de demanda, es cuestión de oferta y demanda. Date cuenta que el año pasado se vendieron a 5 euros. Y este año yo calculo que en el mes de junio o julio también a 5 euros. Yo de hecho estuve un día en la televisión y me dijo uno de los tertulianos que estaba al lado mío, dice, bueno, yo ya este año yo sé que para los aguacates tengo que pedir un préstamo en la Caixa. Le digo, bueno, es interesante. Bueno, después está el robo de aguacates, que se ha convertido también en una práctica demasiado habitual. Sí, el robo de aguacates también. Se roba mucho. Es que el aguacate es muy fácil, es relativamente fácil de robar. ¿Por qué? Porque el aguacate es un producto agradecido en el transporte, es un producto duro de piel, con lo cual no es como otro producto subtropical que podría ser las nectarinas o las peras, que su piel es muy delicada y hay que coger... No, pero el aguacate es un producto que lo puedes coger en un saco, en una caja, sin ningún problema. Y 500 kilos de aguacate es muy rápido. Tú, de hecho, a lo mejor en una finca robas 100 kilos de aguacates y no te enteras. El propietario no se entera, a no ser que sea un árbol que estés pasando todos los días y le vea 4 o 5 aguacates colgados y diga, oh, hoy me faltan. Pero esa es la circunstancia, el aguacate, claro. De todas formas, volviendo un poco en general a la situación que está atravesando el sector, bueno, a mí me llama muchísimo la atención la diferencia que hay, antes lo nombraba, el caso del plátano,
que es un colectivo muy organizado, que se convierte casi en un lobby que consigue presionar a los diferentes gobiernos, incluso sobre todo a Europa, que es de donde viene la subvención del plátano. ¿No falta quizás más unidad en otros sectores como el vitivinícola, como el sector del tomate, otros sectores que son importantes también para Canarias? La unificación en el sector vitivinícola es bastante complicado, lo hemos intentado, pero es que, a ver, las personas que se unen en el sector platanero no son las mismas personas que se unen en el sector vitivinícola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector platanero es un empresario que no está jubilado normalmente, es un empresario que está trabajando. El sector vitivinícola es prácticamente residuo y trabaja los jubilados. Es de otra forma, no tiene nada que ver con el plátano. Yo, de hecho, a mí me da envidia del sector del plátano, a efectos que yo no tengo plátano, me da envidia, pero una envidia sana. Y yo contra ellos jamás alzaré mi voz. Yo lo he dicho 100 veces. Jamás diré que se le quite al plátano un solo céntimo, jamás. Y hay muchos que me critican diciéndome que yo lo que quiero es que se le quite el aguacate y que se le quite al plátano y se le dé al viñedo y se le dé al aguacate. Eso es totalmente falso. Yo no he dicho nunca eso, ni lo diré jamás, porque al fin y al cabo el plátano también es un producto canario que nos interesa a nosotros, los canarios. Por eso... Lo que pasa es que sí que hay una diferencia, o por lo menos parece que hay una diferencia de trato político hacia los plataneros con respecto a otros sectores. De plátano... Es la niña bonita, por decirlo así, del sector primario. También no tiene nada que ver, porque vamos a ver, el viñedo se produce en toda la península, no se produce el plátano. El plátano está en varios países, como puede ser Portugal, como puede ser Francia y como podemos ser nosotros. Es un producto más cerrado, más cerrado. Entonces las circunstancias son completamente distintas. El viñedo no, el viñedo Francia es muy grande, España es muy grande y son circunstancias distintas, son cultivos distintos. Lo que pasa es que al final, si antes hablamos de la dependencia del exterior, no estamos tendiendo a que haya un monocultivo, digamos, en Canarias, que cada vez haya menos variedad de lo que se produce en Canarias. Yo siempre he dicho que Canarias tiene que tener un sistema de cultivo especial. Tiene que ser 4 o 5 productos que no los produzca nadie en el mundo, como es el aguacate, que no lo produzca nadie en el mundo, y luego tener una serie de productos que el agricultor, a su escala de pequeños supermercaditos y tal, pueda abastecer algo. Pero nosotros lo que no podemos hacer es, este año sembramos bubangos porque están buen precio, y el próximo año sembramos todo y caen todos. O sea, el sistema de cultivo de Canarias no tiene nada que ver con el sistema de cultivo de la península. Nosotros somos superficies muy pequeñas. Nosotros tenemos que buscar 3 productos a gran escala y que no los produzca nadie. Eso ha ocurrido con el aguacate. ¿Por qué el aguacate tiene tanta venta? Primero, porque en Canarias no pueden entrar subtropicales, está prohibida la entrada. Aquí no se puede comercializar un solo kilo que venga de la península. Está prohibido totalmente. Y eso hace que nosotros tengamos un mercado propio. Aparte de eso, la exportación. Tú date cuenta que nosotros estamos produciendo en este momento 12 millones de kilos de aguacate. Que se están consumiendo, ¿entiendes? Sí, el consumo son 14 millones. Y no podemos exportar ni un solo kilo. O sea, la demanda es mayor que la oferta. Sí, es mayor. La demanda es mucho más grande que la oferta. Pues probablemente en unos años la oferta se equipare con la demanda, que es lo lógico. Bueno, si no entra ese producto aquí, sigue su prohibición, yo creo que tenemos por lo menos para 10 o 12 años más, tranquilo. Y luego estudiaremos, que ya eso ya no me corresponde a mí, ya se estudiará otra fórmula de mantenerlo, de comercializarlo, de qué estructuras mantenemos. Pero en este momento, para 10 o 12 años tenemos perfectamente sin ningún problema. Ha habido un cambio de gobierno. Antes hemos hablado mucho de que al final son las administraciones las que tienen en su mano la solución para el campo, porque por sí mismo no es rentable, lo ha dicho usted varias veces en esta entrevista. ¿Qué tal con la nueva consejera de Agricultura? Bueno, ya hace aproximadamente un mes que me reuní con la consejera. Estuvimos en la reunión, tuvimos 2 horas y media y le planteamos toda esta serie de problemas. Le planteamos el agua, le planteamos el viñedo, le planteamos los plátanos, le hemos planteado prácticamente todo. La agricultura es un problema grave. Grave porque hace falta dinero. Y prácticamente el Gobierno de Canarias no está aplicando un solo céntimo de los fondos propios a la agricultura. Prácticamente todas las ayudas de ese dinero vienen de fuera. Y claro,
así tampoco se puede estar, ¿no? ¿Usted no ve que tampoco se vaya a cambiar ahora con el nuevo No, gobierno? yo creo que no. Es más, yo te he dicho a ti, me parece que te lo dije, hace varios días que llamé a un ayuntamiento y me dijeron, le oí a la telefonista decir, oye, ¿quién se dedica aquí a la agricultura? Sabemos que la agricultura es la María de las asignaturas, la María. ¿Y por qué digo la María? Pues porque cuando se reúne el pleno por primera vez se empiezan a repartir las áreas. Bueno, tu hacienda, tu tal, cual, pim, pam, y se terminó todo. ¿Y agricultura? Hombre, tú que tienes playas, por lo menos, total, eso es poca cosa, eso resuelve rápido, agricultura. Y agricultura no es eso. Agricultura es un sector muy importante. Es que al final en los ayuntamientos son claves porque son quienes ordenan el territorio, hacen los planes generales, que después son los que acaban también sobre el papel destruyendo ese suelo agrícola. Suelo agrícola. Se ha perdido mucho suelo agrícola. O sea, no hay sensibilidad a nivel municipal tampoco con esto. No, porque no hay. Verás que para una fiesta se dan miles de euros. Y después para agricultura dan 1.000 euros para una entradita que había que hacer. Y ya está, se acabó. ¿Será porque no da tantos votos la agricultura? Será porque no dará tantos votos. Oye, Corbo, yo recuerdo, lo hablábamos antes, que te entrevisté cuando yo trabajaba en La Opinión de Tenerife hace ya 10 años, 12 años de aquello. Cómo pasa el tiempo. Y a mí el discurso que tenías en aquel momento me suena tan similar a lo que sigues diciendo ahora. ¿Quiere decir eso de que...? Es el mismo, no ha cambiado nada. Prácticamente solamente te dije que cambió que el repuesto generacional ya no es el repuesto. Pero prácticamente el discurso es el mismo. ¿Pero y dónde estaremos dentro de 10 años entonces? Yo no lo sé. Yo lo veo esto muy complicado. Yo dentro de 10 años quizás no vea agricultura ya. Si llego a aguantar 10 años más, yo creo que ya llegará un momento en que no veré agricultura. No veré agricultura. Ganadería ya no hay. Ganadería prácticamente está acabada, ¿no? Está acabada. Pero vamos, lo que se refiere a agricultura, ese dato importantísimo. Hace 50 años, nosotros, en Canarias, exportábamos exactamente 40 millones de kilos de papas. 40 millones. Ahora no exportamos nada, importamos 80. Hace 50 años teníamos 196.000 hectáreas. Ahora tenemos 34, que es un dato del Gobierno de Canarias, no es mío, es del Gobierno de Canarias. 34.000 hectáreas. Ahí vamos. O sea, ahí vamos. El viñedo tenía 18.000 hectáreas. Ya a duras penas estamos en 8.000. O sea, estamos perdiendo. Bueno, antes de ayer salió en el periódico, ayer me parece que salió en el periódico El Día, del Consejo Regulador de Tacoronte, en estos últimos tiempos, 300 hectáreas se han perdido. De 1.100 hectáreas a 800. 800. 300 hectáreas. En un solo consejo. Y hay 11 consejos reguladores en Canarias. Corbo, ojalá que podamos tener una entrevista dentro de 10 años y hablar de otro panorama. Es verdad que es complicado, pero lo que yo creo que no podemos dejar de hacer es dejar de tener espacios como este para que ustedes puedan denunciar cuál es la situación, a ver si, por lo menos así, conseguimos concienciar en algún momento a alguien. Mal, muy mal. Yo estoy muy preocupado por lo que es el medio ambiente y el paisaje. Estoy muy preocupado. Por cierto, que se acerca, dentro de poco tendremos el verano a la vuelta a la esquina. Esto también está afectando a la situación de los incendios. Tú date cuenta. Eso es otra preocupación que también tengo. Vamos a ver. Por lo que oímos al Gobierno de Canarias cuando este incendio tan fuerte que hubo en Las Palmas, ahora oyes tú hablar a los políticos de aplicar grandes cantidades de dinero a medios en los incendios. Eso está todo muy bien, pero yo a los datos me remito. Hace 50 años no había incendios, y si habían muy pocos, y si habían tan pocos los apagaban los agricultores. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Las Palmas? Eso no hay quien lo parara. El gran problema está en la maleza que tenemos, que antes se limpiaba todo, no había zarzas, no había nada. Date una vuelta por el Valle de la Orotava y por Tacoronte para allá cuando vas en la autopista y mira hacia derecha y hacia izquierda y verás fincas y fincas y fincas abandonadas. La subida a las Cañadas por la Orotava verás fincas y fincas y fincas con zarzas, ya no hay limpias, nada, no se trabaja el campo. Eso es pólvora. Y claro, resulta que antes todo ese dinero se aplicaba a otras cosas porque no había dinero, pero todo ese dinero que vamos a aplicar
a los incendios y todos esos medios los podríamos aplicar a la agricultura, tenerla toda limpia y tener rentabilidad. Pero ahora se está haciendo una política distinta. En los montes hay zonas que tienen 1 metro de altura la pinocha. Eso es... Sí, es pólvora, como decía. Eso es pólvora. Mira lo que pasó en Las Palmas. No, hemos sufrido muchos incendios en los últimos 10 años, como para no tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, ¿sabes? Vamos cada vez a más. Cada vez son no más pequeñitos, cada vez son más grandes. El último ha sido terrible. Terrible. Jesús Corbo, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que para mí siempre es un placer poder hablar de todo esto, aunque me gustaría que hablásemos en otros términos, pero es la realidad. No, es la realidad, la realidad. Yo espero que, vamos a ver si entre todos podemos obviar este problema. La agricultura está prácticamente dedicada a la gente que se jubila, la gente que después de jubilarse aguanta 4 o 5 años. Por imperativo de la edad se tiene que ir acabando. En los últimos tiempos también sabes que a los jubilados ya no se les permite trabajar como antes, porque ahora son unas circunstancias especiales. Pero claro, no es lo mismo decir que un agricultor que se ha jubilado trabaja en una finca de 20 hectáreas que trabajar en 1.500 metros cuadrados, que siembran las lechugas y las hortalizas. Eso es completamente distinto. Aquí nos hemos ayudado unos a otros haciendo una vendimia. Pero claro, si encima de estos problemas que tenemos también le unimos ese problema, pues apaga la luz y vámonos. Pues Jesús Corbo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Y a seguir en la lucha. Vale, gracias. Jesús Corbo es el vicepresidente regional de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, un colectivo muy crítico con la situación del sector primario. No es para menos, los datos que hoy nos ha ofrecido, nos ha dejado sobre esta mesa, son para preocuparse. Nosotros seguiremos, por supuesto, con la mirada puesta en un sector fundamental para la economía de Canarias. Nos despedimos, eso sí, deseándoles que pasen una feliz noche.